continuación, lo que vamos a saber un par de puntualizaciones sobre el uso de vectores o arrays en general como parámetros. Bueno, no hay apenas diferencia con lo que ya hemos visto, ya sabemos pasar un parámetro a una función, ya hemos visto también en un tema previo el efecto de pasar un objeto como parámetro, y es que, bueno, veíamos que no cambia la referencia, lo que es la variable que apunta al objeto no cambia, ¿vale? Cuando tenemos una variable como esta, aunque la pasemos como parámetro y hagamos cambios dentro, pues no va a cambiar, pero sí, sí cambia el objeto apuntado, en este caso el vector, ¿de acuerdo? Nada, vamos a ver un ejemplo simplemente para confirmar que esto se sigue produciendo de la misma manera. Y luego, nada, comentar un par de cosillas sobre cómo hay que definir el parámetro y también la diferencia de pasar un vector entero o pasar un elemento de un vector. Bien, vamos a coger en principio este ejemplo que es sencillo. De hecho, vamos a copiar las funciones tal cual. Vale, cogemos aquí estas dos funciones y nos las copiamos a nuestro programa. Las pegamos por aquí. Bien, aquí tenemos una primera función que lo único que hace es nada, cambiar una posición. Es una cosa muy simple y es cambiar una posición del vector a un valor fijo determinado. Vale, importante, fijaos, a la hora de pasar un parámetro tipo vector, se define el parámetro, la variable parámetro, ¿vale? Del tipo vector, nada más, ya está, ¿vale? Bien, entonces nada, esta función simplemente cambia este elemento. Vamos a ver, simplemente por confirmar lo que ya habíamos comentado en el tema de orientación a objetos, que efectivamente esto va a producir el cambio en el vector, porque no está cambiando la referencia, ¿vale? No está cambiando la variable vector, está cambiando un elemento del objeto vector, ¿de acuerdo? Bien, y luego nada, aquí tenemos una función muy típica, muy clásica, que la vais a hacer un montón de veces, que lo único que hace es pasarle un vector a la función y va a mostrar todos los elementos de ese vector, ¿de acuerdo? Fijaos que no hace falta pasarle, que eso es un error muy típico que se comete al principio, no es necesario pasarle el tamaño del vector, porque el tamaño del vector ya viene incluido en el objeto vector, en el caso de Java, y es que tenemos aquí length. Bien, bueno, pues teniendo esto en cuenta, vamos aquí a nuestro vector y vamos primero a probar esta segunda función y ver que funciona correctamente, y decirnos aquí mostrar vector, y bueno, ya automáticamente nos lo autocompleta con temperaturas. Si ejecutamos esto, vamos allá, ¿vale? Aquí tenemos que me muestra el vector con las características del printf que hemos puesto, y es que ocupe 5 caracteres de pantalla y uno de ellos sea para los decimales. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, vale, entonces funciona perfectamente. Yo le he pasado el vector, le he pasado temperaturas, entonces temperaturas viene aquí y nada, simplemente utiliza el vector, el objeto apuntado por temperaturas para realizar esta función. Bien, si yo ahora llamo a la otra función, fijaos, la otra función es cambio, vale, y le paso temperaturas y vuelvo a llamar a mostrar vector, fijaos que efectivamente, tal cual veíamos, como dije antes, en el tema de orientación a objetos, el vector cambia, ¿vale? El vector cambia. Aquí lo tenemos. En la última posición tenemos un 4,5 en vez del 10 que había previamente. ¿De acuerdo? Y esto es por lo que comentábamos también en el tema previo, y es que no es que esté cambiando la referencia no ha cambiado en ningún momento la referencia al objeto. Yo aquí si meto en medio un vector pues igual a new, por ejemplo, double 10, vale, puedo pensar, mira, ya tengo un vector de tamaño 10 y ahora hago vector de 3 igual a 2. Por ejemplo, vuelvo a hacer esto. Vale, esto en principio no va a afectar de cara al funcionamiento general, fijaos. Funciona exactamente igual. ¿Por qué? Porque cuando se ejecuta esta función, al llegar a esta línea, en el objeto apuntado por temperaturas, que es el mismo que es el apuntado por vector, ¿vale? Se guarda el 4,5. Pero en el momento que hacemos esto, vector pasa a apuntar a un objeto distinto.
que no es el mismo que apunta a temperaturas. ¿De acuerdo? Temperaturas está apuntando a un vector, que es el previo que hemos definido, que es el que se ha definido aquí. ¿De acuerdo? Y vector, al haber hecho esto, está apuntando a un nuevo vector. Y aquí estamos cambiando ese nuevo vector apuntado, ese nuevo array apuntado. ¿Vale? No el original. Por eso no vemos aquí que esto haga ningún efecto sobre temperaturas, porque ya no es temperaturas. Simplemente es que vector está apuntado a otro sitio distinto. ¿De acuerdo? Nada, simplemente tener esto en cuenta y listo. Por último, para rematar con este tema con este apartado de parámetros, tened en cuenta que cuando tenemos un elemento de un vector, tenemos una variable base de ese vector. Es decir, si yo aquí tengo, por ejemplo, una función, pues vamos a ponerla public static suma. Y le voy a pasar dos double a, double b. Bien. Y claro, hay que ponerle un valor devuelto. Vamos a poner aquí un return, por ejemplo. Bruto, qué bruto, por Dios. Vamos a poner aquí un double y aquí abajo un return. Vale, pero primero, nada, lo hacemos ya directamente. Return a más b. A más b. Nada, algo muy sencillito, para no quiero tampoco complicar la explicación. Bien, entonces esto es una función clásica de las que ya hemos visto. Bien, yo aquí no le puedo pasar evidentemente un vector, pero le puedo pasar sendos doubles. Bien, bueno, pues yo puedo hacer algo como esto. Vamos a mostrar lo que me devuelve suma. Vamos a mostrar lo que me devuelve suma, ¿vale? Y le voy a pasar, por ejemplo, el elemento primero y el tercero. Vale, pues entonces pongo temperaturas, accedo al primer elemento, ¿vale? Acordaos que se indexa en 0 y le paso como segundo parámetro el tercer elemento, ¿vale? Que es el apuntado por 2. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, no me da ningún error de compilación porque es correcto, porque temperaturas es un vector, pero temperaturas 0 es un double. ¿Vale? Y aquí lo mismo, temperaturas es un vector, con lo cual no puedo, o sea, yo lo que no puedo es hacer esto. ¿De acuerdo? Fijaos que aquí ya me da error. Sin embargo, temperaturas 2 es un double, es decir, cada uno de los elementos se comportan como una variable clásica del tipo que hemos definido en el vector. Si tenemos un vector de doubles, cada uno de los elementos es una variable double. Si tenemos un vector de strings, cada uno de los elementos sería un string. ¿De acuerdo? Y así también con objetos y con otros elementos. Entonces, fijaos que esto si lo ejecuto, bueno, pues me va a funcionar perfectamente. Aquí tenemos el 8,8, ¿vale? Que es la suma de 7,5 más 1,3. ¿De acuerdo? Vale, pues esto en cuanto a el uso de parámetros. No tiene mucho más secreto porque son cosas que, digamos, es extrapolar lo que ya hemos visto en temas pasados a el tema de vectores.